Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. La Biblia es un libro de fantasías, un libro de historias antiguas donde se demuestra la ignorancia del ser humano. Este es el argumento de la ciencia en la actualidad y se dice que la religión y la ciencia no se pueden mezclar. El día de hoy la Biblia es un libro muy atacado. Casualmente el día de hoy en la ciudad de Guayaquil, nuestra ciudad, se dio la marcha del orgullo gay. Vive el amor, decía esa marcha, atacando la religión, atacando la Biblia y atacando a Jesús de Nazaret. En este tipo de marchas se burla de la cruz de Cristo, porque esto es un libro para ignorantes. Debemos recordar que la filosofía actual arranca con la Revolución Francesa y Voltaire, el gran filósofo de esta revolución, decía que la Biblia era un libro obsoleto que iba a desaparecer en 100 años. El día de hoy vamos a ver algunas verdades que demuestran que la Biblia es buena, que es un libro de ciencia y que debemos obedecerla. Y primero debemos demostrar que es un libro de ciencia y que cada vez que el hombre trata de atacarla, demuestra la Biblia que el hombre está equivocado. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22. La palabra de Dios dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.
Amados hermanos, según la ciencia, Galileo Galilei fue el primero en descubrir que la Tierra era redonda, porque la mal llamada ciencia decía que la Tierra era plana. Cada cultura veía una forma diferente de la Tierra, pero un profeta de Dios, en un tiempo donde no había microscopios, no había computadora, 700 años antes de Cristo y 2500 años antes de nuestra época, ¿qué dijo? Que la Tierra era redonda, que la Tierra era redonda, demostrando la ignorancia del hombre. ¿Por qué no dicen los científicos que ya el profeta Isaías había dicho que la Tierra era redonda? Arguyen que descubre esto Galileo de Galilei, porque la Biblia es un libro de ciencia. La Biblia demuestra que Dios conoce todo sobre el hombre, todo sobre el universo, y que no hay nada oculto para él. Veamos el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 12. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Aquí Dios da la ley de la circuncisión, donde se le corta el prepucio a todo varón. Y quiero recalcar que Dios lo ordena que sea los 8 días. ¿Por qué? La ciencia ha descubierto que a los 8 días se forma la vitamina K, que es la que evita que usted se vaya en hemorragia. Dios lo sabía ya. Por eso Dios pide que la circuncisión sea a los 8 días de nacido, porque si se lo hace a los 7, el niño se venía en hemorragia, porque todavía en el cuerpo del niño no está la vitamina K. Pero Dios, que nos hizo y que conoce todo, puede decir a los 8 días en adelante, antes no, porque la Biblia es un libro de ciencia. Veamos el libro de Job, capítulo 26, versículo 7. ¿Qué dice el libro de Job? Él extiende al norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Él dice que la tierra está sobre nada, está colgada sobre nada. Cuando, ¿qué decían los hindús? Que la tierra estaba sobre una tortuga gigante. ¿Qué decían los griegos? Que un gran titán sostenía la tierra. Y las civilizaciones más avanzadas que Israel tenían personajes que sostenían la tierra. Pero ya Dios había dicho que la tierra estaba sobre la nada, en el espacio, porque nadie engaña a Dios. Veamos la prueba más fuerte de que la Biblia es un libro de ciencias, y está en Génesis capítulo 3, versículo 20. Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. ¿Por qué decimos que esta es la prueba más fuerte? La comunidad científica habla de una evolución de grupos de homínidos, y vemos de Homo sapiens, Homo neanderthal, una serie de homínidos, y que nosotros no tenemos una madre, sino una evolución de poblaciones. Pero ¿qué sucede? Se descubrió en los últimos años el ADN mitocondrial. Nuestra célula tenía muchos órganos, entre ellos la mitocondria, y este ADN solo puede ser heredado de la madre hacia el hijo. Y en los estudios de este ADN se demuestra que toda la raza humana viene de una sola madre. Toda la raza humana viene de una sola madre, por los estudios de los mismos científicos en el ADN mitocondrial. Podría mencionar muchos ejemplos de esto, mis amados hermanos, pero nosotros tenemos pruebas que no se pueden refutar, que somos nacidos de una sola madre, que la tierra está sobre el vacío y que a los 8 días se puede circuncidar a un niño. Pero me faltaba una prueba que nadie puede obviar en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Todos somos hechos de polvo. Si usted no lo cree, abra un sepulcro de muchos años y lo que va a encontrar es polvo. Los cementerios de la localidad le dicen que los restos de su ser querido a los 6 años pueden salir de la tumba y pasar a un nicho porque ya están hechos polvo. Porque polvo eres y polvo te convertirás. Dios dio estos mandamientos, estos preceptos, estas enseñanzas miles de años atrás y ha demostrado que el hombre está equivocado y que la Biblia es un libro de ciencia. Teniendo claro que la Biblia no es un libro de fantasía, vamos a ver si la Biblia es buena. Ayer se decía que la Biblia era mala en la marcha del orgullo gay. Veamos si la Biblia es buena y veamos bastantes ejemplos de estos. Veamos el primero en Mateo 22 del 36 al 40. Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amados hermanos, amar al prójimo es el mandamiento que resume todas las enseñanzas de las Escrituras. Si nosotros hiciéramos caso a la ley de Dios, que es buena, no hubieran las guerras, no hubieran las peleas, las discusiones, porque primaría el amor al prójimo. Lastimosamente, no le queremos hacer caso a Dios y aplaudimos el insulto, aplaudimos la ofensa. Amado hermano, amar al prójimo es bueno. El deseo de mi corazón, y creo que el de todos los cristianos, mis amados hermanos, es que haya amor al prójimo, porque esto lo manda la ley de Dios. Veamos otro ejemplo de que la ley de Dios es buena. En 1 de Juan, capítulo 3, del 17 al 18. 1 de Juan, capítulo 3, del 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra de Dios enseña que debemos compartir con el que tiene necesidad. Si usted se dice que es creyente y no comparte, le pregunta a Dios a usted: ¿cómo mora el amor de Dios en usted? Imagínese si todos hiciéramos caso a la palabra de Dios y el que tiene compartiera con el que tiene necesidad. Si tan solo los cristianos hicieran caso a este mandamiento. Somos 2.000 millones de cristianos en el mundo, pero no se hace caso a este mandamiento. Para que vea que la palabra de Dios es buena. Veamos 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios nos enseña que debemos trabajar para ser responsables con nuestros hijos, con nuestros padres. El día de hoy, con mucho dolor, le digo que hay muchos hombres y mujeres que por la búsqueda del placer se olvidan de sus hijos. Los dejan abandonadas a sus esposas, o esposas que dejan abandonados a sus esposos y a sus hijos. Con mucho dolor lo digo, porque no hacen caso a la palabra de Dios, que nos da la responsabilidad de proveer para los nuestros, de trabajar para nuestros hijos. Hay muchos hijos que se olvidan de papá y mamá cuando ya son viejitos.
y con el pretexto que no les alcanza, no proveen para sus padres ancianos. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos proveer para los nuestros. Si usted se cree creyente o se dice creyente y no provee para sus hijos, para sus padres o abuelitos, es peor que un incrédulo, porque la ley de Dios es buena, mis amados hermanos. Veamos otra prueba de que la ley de Dios es buena en Efesios capítulo 6, del 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La ley de Dios es buena. La Biblia nos pide que lo criemos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que haya reglas claras en el hogar. ¿A qué hora se entra? ¿A qué hora se sale? ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer? Respetando el techo paterno. Y también dar reglas claras que todos los actos del hijo son para que su padre y su madre no sean pasados por vergüenza. Imagínese que señalen a su padre o a su madre porque usted consume drogas, porque consume alcohol o porque es un adúltero. La Biblia es buena, nos enseña que nuestra conducta debe ser tal que nuestros padres alcancen honra. La ley de Dios es perfecta, mis amados hermanos. Veamos primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es un vaso frágil? Algo delicado, algo que debe ser tratado con mucho tino, con mucho amor. Y así la Biblia nos manda a tratar a nuestras esposas. Es imposible que haya un esposo cristiano que le grita a su esposa. Eso es inadmisible. Porque la ley de Dios es buena. Imagínense que todos los cristianos hicieran caso a la ley de Dios. Fuera maravilloso. Porque la ley de Dios es buena. Teniendo claro que la Biblia es un libro de ciencia y que la palabra de Dios es buena, veamos para qué es la palabra de Dios. Y veamos dos textos que nos aclaran mucho esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil porque te va a enseñar a honrar a tus padres, a tratar delicadamente a tu esposa, a proveer para tu casa, a ayudar al necesitado, a amar al prójimo. La palabra de Dios te va a moldear, te va a cambiar, te va a transformar. Cuando usted se deja moldear por la palabra de Dios, va a ser reconocido como un cristiano. Porque usted va a reflejar la Biblia con una conducta diferente. Porque la palabra de Dios es muy útil. Y está demostrado, mis amados hermanos, por la experiencia de los centros alcohólicos y los centros de drogadicción, que lo único que realmente puede transformar es la palabra de Dios. Veamos primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No solo que la palabra de Dios lo moldea, lo transforma, lo corrige. La palabra de Dios es para ser obedecida. Nadie puede desobedecer a Dios porque piense esto o aquello, porque crea esto o aquello. El día de hoy se hace más caso a la filosofía de los hombres que a Dios.
Veamos un ejemplo muy sencillo y muy real. Hace unos minutos conversaba con un amado hermano que por su salud él sufre de anemia. Y yo le decía que la Biblia manda a tomar vino en esas ocasiones. Pero muchas congregaciones cristianas dicen que si prueban vino es pecado. ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o al hombre? Por poner muchos ejemplos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma vino por causa de tus úlceras. Pero no se le hace caso a Dios porque no conocemos Biblia, porque no estudiamos Biblia, porque la palabra de Dios es lo que transforma, no lo que crean los hombres, lo que se acomode a su cultura o a su forma de pensar, porque solo la palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna. Ahora quizás usted me pregunte, ¿cómo yo sé si estoy obedeciendo a Dios? ¿Cómo yo sé si estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. Libro de Mateo, capítulo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El primer paso que debe hacer todo creyente es bautizarse. Yo conozco personas que van por años a las iglesias y no obedecen la voluntad de Dios. Jesús de Nazaret, ¿qué le dijo a Juan el Bautista? Cumplamos. Y yo te invito el día de hoy a que cumplas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ciencia. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es para formarte y para que lo obedezcas. Y hoy es el día, amado hermano, que endereces tus caminos cumpliendo la voluntad de Dios. El bautismo no es una opción. El bautismo es una obligación. ¿O usted se cree mejor que Jesús? Jesús, a la edad de 30 años, se bautizó. Y si usted tiene más de 11 años, bien puede bautizarse, si de verdad cree en Dios y cree que Jesús es el Salvador. Debemos cumplir la voluntad de Dios para que el Señor te diga en el día del bautizo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermano. Amén.